La noticia estalló como un impacto seco, sin aviso previo. El amparo de César Duarte fue rechazado y, casi al mismo tiempo, el juez encargado de su causa apareció sin vida. Era la mañana del martes, 23 de diciembre. En los pasillos judiciales se mezclaban el aroma del café recién hecho con una sensación espesa de nerviosismo. Afuera, el país iniciaba su rutina diaria sin imaginar que algo fundamental acababa de fracturarse. Última hora. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, perdió la última vía inmediata que podía frenar su permanencia en prisión. Un juez federal resolvió que su equipo legal no ratificó el recurso de amparo. Un detalle técnico, una consecuencia devastadora. El escrito fue considerado inexistente. En términos claros, Duarte continuaba encarcelado. La determinación salió del despacho del juez Alejandro de la Torre Lozano. Una resolución fría, puntual, sin matices. Con esa firma, el exmandatario quedó definitivamente sujeto al encierro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, donde el silencio pesa más que los muros de concreto. La acusación era grave. Operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 73 millones de pesos provenientes del erario. Dinero público que, de acuerdo con las investigaciones, fue canalizado mediante cuentas ganaderas, funcionando como túneles invisibles para ocultar el rastro. La Fiscalía General de la República sostiene que se trató de un mecanismo diseñado con precisión, borrar huellas, diluir responsabilidades y simular apoyos al sector rural. Lavado de dinero, planeado y sistemático. Pero mientras esa vía legal se cerraba, otra noticia detonó con fuerza similar a una explosión. Jueves, 25 de diciembre, Chihuahua. Un juez fue encontrado muerto en su domicilio. Un arma corta, un disparo, una versión inicial. Se habría quitado la vida. El nombre del juez: Omar Felipe García Cano. El mismo que llevaba el proceso penal contra César Duarte por peculado y asociación delictuosa. La escena resultaba perturbadora. Colonia Haciendas del Parque, un ambiente navideño silencioso, patrullas, peritos, una pistola calibre .380 asegurada y demasiadas preguntas suspendidas en el aire. Las autoridades afirmaron que el caso estaba bajo investigación. La opinión pública pensó algo distinto. Las redes sociales ardieron. No se suicidó, es un mensaje. Desde la cárcel todavía manda. El miedo se escribe solo cuando la justicia cae demasiado pronto. En este punto, una figura vuelve a colocarse en el centro del tablero nacional, Noroña. Cuando los casos se cruzan, cuando el poder se sacude y cuando el Estado es desafiado, Noroña no observa desde lejos, interviene. Porque aquí no se trata solo de un exgobernador detenido. Se trata de dinero público, de jueces muertos y de un sistema entero sometido a presión. La pregunta ya estaba sobre la mesa, incómoda y peligrosa. ¿Estamos frente a simples coincidencias o al inicio de algo mucho más oscuro? Todo comenzó en diciembre, pero no en uno cualquiera. El día 8, Chihuahua despertó con una escena que parecía sacada de una historia de traiciones políticas. César Duarte fue detenido nuevamente al salir de su domicilio. Esta vez no por causas locales. Esta vez, la orden provenía del ámbito federal. La captura se ejecutó con precisión quirúrgica. El frío cortaba la piel. Los agentes esperaban en silencio, sin sirenas ni espectáculo. Solo el crujir de la grava bajo las botas. Eran las 7:45 de la mañana. Duarte cruzó la reja de su casa y no volvió a entrar. La imagen del político esposado frente a los muros de su propio poder se propagó en redes como pólvora. Lo que pocos sabían era que esa orden llevaba meses archivada. Emitida en mayo, activada en diciembre. ¿Por qué justo entonces? El expediente hablaba con claridad. 73 millones de pesos, recursos del sector ganadero, empresas familiares. Un esquema que, según la Fiscalía, se disfrazó de apoyo al campo, pero cuyo rastro era contable. Los números no sangran, pero sí delatan. 15 días después del arresto, el 23 de diciembre, ocurrió algo más. Silencioso, preciso.
El amparo promovido por la defensa de Duarte fue desechado por no haber sido ratificado. El documento ni siquiera alcanzó a ser analizado. Se evaporó por omisión. Error jurídico, descuido estratégico o decisión calculada. No hubo explicaciones, solo el silencio del expediente. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Jueves, 25 de diciembre, Parral, Chihuahua. El juez Omar Felipe García Cano apareció muerto. Un disparo en la cabeza. Arma asegurada. Reporte preliminar, posible suicidio. Pero la versión oficial no convenció. Fue Duarte. Es una advertencia. Esto huele a narcopolítica. La casa del juez quedó acordonada. Los peritos levantaron indicios, pero la duda ya estaba sembrada. La coincidencia de fechas resultaba inquietante, el amparo se cae, el juez muere, Duarte permanece en el altiplano. Demasiado ordenado para ser accidente, demasiado oscuro para ser rutina. Mientras tanto, dentro del penal, Duarte permanecía en una celda fría, bajo luz artificial constante. El altiplano no es solo una prisión, es un recordatorio de que el poder también se oxida. Pero afuera, algo más se movía. El mismo 23 de diciembre, en los pasillos judiciales del Estado de México, la tensión era casi tangible. El juez Alejandro de la Torre Lozano firmaba el acta definitiva, el amparo se tenía por no presentado. Quedan sin efecto las medidas de suspensión. Una frase breve, devastadora. 2 días después, a cientos de kilómetros, otro juez caía muerto. García Cano llevaba apenas 3 meses en el cargo. Estaba a cargo de la causa 3041/19, donde Duarte enfrentaba acusaciones por peculado y asociación delictuosa. Días antes había solicitado informes a la FGR y estaba por dictar el auto de apertura a juicio oral. Era una pieza clave. Y ahora estaba muerto. Las alarmas se encendieron. En redes sociales, en cafés jurídicos, en conversaciones en voz baja. ¿A quién convenía su silencio? ¿Quién ganaba con su ausencia? Circularon versiones. Un visitante extraño la noche previa, cámaras desconectadas, un disparo en el lado izquierdo pese a que el juez era diestro. Rumores, sí. Pero en México, cuando la verdad duele, la sospecha suele parecer más creíble que la versión oficial. Omar Felipe García Cano tenía 38 años. Técnico, reservado, sin escoltas. Creía que la justicia no se defiende con miedo. Tenía esposa, un hijo de 9 años y un proceso delicado entre manos. Quienes lo conocieron aseguran que estaba bajo presión, que recibió llamadas insistentes, que pidió acceso urgente al expediente y que buscó cruzar información con instancias federales. Planeaba dictar resolución en enero. No llegó a enero. Del otro lado, César Duarte, recluido en el altiplano, sigue durmiendo tras muros de concreto. Gobernó Chihuahua de 2010 a 2016. Durante años fue intocable. Hoy enfrenta acusaciones por desviar recursos públicos a empresas propias disfrazadas de apoyos ganaderos. Siempre se presenta impecable. Nunca se ha disculpado. Alega persecución política. Su defensa guarda silencio. No ha vuelto a mencionar el amparo fallido ni ha fijado postura sobre la muerte del juez. Nadie los ha vinculado formalmente, pero el silencio también comunica. Las investigaciones federales sostienen que Duarte diseñó un esquema de desvío estructural. No maletas de dinero, sino transferencias limpias, complejas, letales. El dinero salía de Hacienda Estatal y llegaba a empresas donde él mismo era socio mayoritario. 73 millones comprobados. Algunas pericias hablan de más. Una de esas cuentas fue congelada por la Unidad de Inteligencia Financiera apenas 3 días antes de la muerte del juez. ¿Casualidad? ¿O hay hilos que siguen intactos? El caso parecía avanzar. El amparo fuera, el proceso federal activo. Pero entonces la narrativa se rompió. El nombre del juez muerto comenzó a repetirse fuera del expediente. En redes, en filtraciones, en rumores de presiones no documentadas. Un video filtrado agravó todo.
Un vehículo sin placas detenido frente a la casa del juez la noche del 20 de diciembre. 3 minutos después, las luces se apagan. Al amanecer, el cuerpo es encontrado. Las autoridades no han confirmado el material, pero el país ya estaba dividido. Mientras tanto, la defensa de Duarte prepara un nuevo recurso legal. Pretende usar la muerte del juez como argumento para cuestionar el proceso. El tablero volvió a moverse. Cuando el caso rebasó los tribunales y se convirtió en detonante social, Noroña entró en escena. Recibió un informe clasificado el mismo día en que el video se viralizó. Título: Coincidencias judiciales. Caso Duarte. Muerte del juez García Cano. La lectura fue breve. La respuesta, inmediata. No vamos a retroceder ni un centímetro. Noroña ordenó 3 acciones: protección reforzada para jueces federales en casos de alto impacto, cruce total de información entre procesos penales y cualquier señal de interferencia, y supervisión directa de cualquier intento de vincular la muerte del juez con la causa penal. No es una amenaza a una persona, dijo. Es una amenaza al sistema. Y no la vamos a permitir. Se revisaron registros, comunicaciones, rutas. Se solicitó acceso a bitácoras del Centro de Justicia de Parral. Esa misma noche, domicilios de jueces fueron resguardados. Algunos agradecieron. Otros bajaron la mirada. Cuando el Estado protege a sus jueces, algo grave ya comenzó. En Chihuahua, audiencias se suspendieron. No por orden oficial, sino por miedo. Jueces pidieron tiempo. Personal solicitó ausencias. Nadie lo decía en público, pero el mensaje era claro. La muerte de un juez dejó una grieta. Y por esa grieta se filtró el miedo. Mientras Duarte espera su siguiente jugada en el altiplano, y mientras una familia entierra a un juez que ya no podrá firmar nada más, una pregunta sigue flotando, sin respuesta clara. ¿Qué más tiene que ocurrir para que la verdad deje de ser mortal?